Bueno, en realidad cuando pensé el libro se me ocurrió un título más socarrón. Tú has dicho que tenía cierta socarronería. Pensé el título de Sufrir es fácil porque sabemos cómo. En realidad el libro es un manual de cómo lo hacemos para sufrir y cómo podríamos hacer para sufrir lo necesario, pero no lo innecesario, que a veces lo que yo veo en el trabajo terapéutico con las personas, en las familias, es que sobre un hecho trágico, un hecho que creó dolor en la familia, luego se edifican otros hechos que pivotan alrededor del primero y que toman la forma del sufrimiento. Así que decir sí a la vida también sería como, bueno, en realidad la clave para evitar sufrir lo no necesario, yo creo que es el sí. Y ponerle este título, decir sí a la vida, era una forma de decir lo principal, lo básico. A veces inicio algunas formaciones terapéuticas o de constelaciones y digo lo principal que tengo para enseñaros es una simple sílaba, que es la sílaba sí, que cuando la podemos convertir en carne, en proceso, nos resulta muy favorable para el proceso de vivir. La mayoría del sufrimiento se construye alrededor de que sucedió algo y alguien adentro dice internamente de muchas maneras, a través del resentimiento, del victimismo, del perfeccionismo, de la lucha, de la venganza, dice, esto no debería de haber sucedido. Y yo que me he especializado en mirar sistemas familiares, vemos que un sistema familiar es una matriz de fortalezas, es un código de grandeza que impulsa la vida hacia adelante, pero también es una matriz donde ha impactado el dolor de muchas maneras. Entonces, si nos ponemos a preguntar dónde en esta familia ha llegado el dolor, encontraremos muchas respuestas posibles. Hay una historia de una mujer que había perdido a su hijo y estaba muy desesperanzada, desconsolada, al borde del abismo, ya no queriendo vivir después de la muerte de su hijo. Y fue a ver al que se le llama el médico supremo, que es el médico supremo, que no es otro que Buda. Y le dijo a Buda, ¿tú me puedes ayudar a aliviar esta gran desesperación que tengo adentro? Y Buda le dijo, sí, puedo ayudarte, pero primero tendrías que traerme un poco de mostaza de una casa donde no haya entrado el dolor. Entonces esta mujer, pobre con su desolación, con su desesperación, fue llamando a las casas y preguntaba, ¿aquí ha entrado el dolor? Y entonces decían, sí, aquí, qué sé yo, la mujer perdió la vida en el parto, como le ocurrió a la madre de Buda. Aquí un niño, qué sé yo, tiene una discapacidad. Aquí queríamos tener hijos, pero no vivieron. Aquí una enfermedad. Aquí alguien que falleció. Así que todas las familias son visitadas por la adversidad y son invitadas a hacer el proceso, no solo las familias, las personas, las biografías, son invitadas a hacer el proceso para integrar aquello que la vida quiso, aunque fuera distinto de lo que nosotros hubiéramos elegido, de lo que nosotros hubiéramos querido. Y toda raíz de sufrimiento, lo que yo veo acompañando personas y sistemas, empieza cuando sucedió algo y el sistema no hizo el proceso emocional para lograr el asentimiento, el sí. Decir sí, esto también forma parte de nuestro viaje, sí, a esto también le hacemos espacio en nuestro corazón. Hace poco en un grupo, un hombre había perdido un hijo de 1 año y medio. Y entonces yo cuando escribí el libro de Vivir en el Alma, yo creo que este libro lo escribí en un momento donde había pasado una crisis muy grande en mi camino de la vida, me había desnudado, me había vapuleado esta crisis, y el fruto de ella que fue que por primera vez me sentí más libre y también sentí una especie de silencio alegre en el pecho
cuando todo había caído, y escribí este libro al cabo de un tiempo y me sentí atrevido e inspirado, y ahí tuve el atrevimiento de escribir de que un reto, una medida del amor de los padres hacia un hijo que ha fallecido es llegar a amar también en el hijo su propia muerte, porque forma parte de su destino. Y a este hombre le conté lo que había escrito y me dijo, así es para mí, cómo amar plenamente en mi hijo que le tocó morir. Y esto forma parte también del periplo entero de su vida, así que estoy en esto. Lo que quiero decir es de que, bueno, suceden cosas y decimos que no. Mi mujer no tendría que haberme dejado, tendría que haber tenido más hijos, qué sé yo. Esta enfermedad no tendrían que habérmela diagnosticado, esto no debería de haber ocurrido. En realidad ya lo decía el Buda, de que sufrimos porque estamos cerca de lo que no queremos o estamos lejos de lo que sí queremos. Así que la gran receta, simple, pero yo creo que eficaz, es generar grandeza interior para abrazar aquello que la vida nos trae, aunque sea distinto de lo que nosotros queremos. Y esto es la religión del sí a la vida, que la formuló en gran manera, aparte de distintas tradiciones espirituales, pues la formuló el gran filósofo antirreligioso, o anticlerical, o anticristiano que fue Nietzsche. Pero él, en su biografía que se llama Ecce Homo, que tiene un final, una frase final que es muy provocativa, porque dice Dionisio, o Dioniso, que es el dios de la apertura a la vida, es el dios de la embriaguez, es el dios de todas las dimensiones de la vida, frente al crucificado, que es Jesucristo, que significa, en un nivel el crucificado también significa de que está insertado en las venas interiores y de nuestra cultura el sacrificio. Pero esto es muy penoso en los sistemas familiares, porque mira, hoy mismo, esta mañana, que invité a una mujer a trabajar en un grupo porque estaba con un problema de salud muy fuerte, y entonces, no sé si vosotros sabéis lo que son las constelaciones, pero configuramos, es una forma de pensar los asuntos de manera escénica, y pusimos un representante para ella, un representante para la enfermedad, y luego pusimos a los padres. Y tanto ella como la enfermedad no tenían energía de vida, miraban al suelo, no tenían fortaleza para vivir. Cuando esto ocurre hay que preguntarse, ¿y quiénes están en el suelo? Y luego pusimos a los padres y la madre tenía un frío en el pecho, la representante de la madre un frío en el pecho. Entonces yo le pregunté a la mujer, ¿y qué hechos hay del sistema familiar? Y la mujer dijo, bueno, mi madre fueron 14 hermanos y solo viven 7, los otros murieron de niños. Así que es fácil de imaginar como el reto de esta familia para poder hacer estos duelos e integrar a estas criaturas. Pero esto es muy difícil, a veces no se hace. Entonces, la madre lleva en su interior una pena, un duelo, un movimiento inconsciente, invisible de ir hacia la muerte con sus hermanos muertos, pero la hija dice, y esto es el sacrificio, y no son cosas conscientes, sino que pasan por lo invisible, por lo inconsciente, y la hija dice, ya lo hago yo por ti, mamá, ya me enfermo yo en tu lugar, ya camino yo hacia la muerte para que tú puedas vivir. Así que a veces hay una especie de lógica basada en el sacrificio que hace que en los sistemas familiares, donde hubo algo que fue doloroso, luego se edifica sufrimiento. Y Nietzsche, una frase muy famosa también de su biografía, de este Ecce Homo, dice, mi fórmula para expresar la grandeza del ser humano es el amor fati. Y el amor fati, que es un término muy conocido, es el amor a lo que es, el amor a las cosas tal como han sucedido, es el amor al fatum, al destino entendido como
las cosas tal y como ya fueron, no sabemos cómo serán. Y entonces él provocativamente y de manera muy radical dice, y no solo el amor fati, sino ni siquiera, es decir, renunciar a desear que las cosas deberían de haber sido distintas. En realidad esto, si se mira muy de cerca, es una rendición, es una sumisión, es una, aunque Nietzsche él criticaba abiertamente el cristianismo, pero aunque él era conocido por la grandeza, por la extrema voluntad del ser humano, pero yo creo que sus ideas también tocan el hágase tu voluntad, pero no la voluntad de Dios, sino la voluntad de la vida, aunque no sé si hay mucha diferencia entre Dios y la vida. Así que, bueno, el sí y el no. Ante lo que sucede, ante lo que somos, ante lo que pasa, trabajamos para integrarlo o lo expulsamos de nuestra alma, de nuestro corazón, con la desventaja de que vemos todo el tiempo en psicoterapia que aquello que las personas tratan de expulsar de sí mismas, luego les persigue de otra manera. Y la tristeza que no asumimos luego se convierte en algo depresivo, o el enojo que no asumimos se convierte en algo obsesivo, etcétera, etcétera.